Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. El análisis de coyuntura correspondiente a cada jornada con titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Oficialmente, Nicolás Maduro es candidato a la reelección presidencial. Masivamente, el pueblo chavista lo acompañó hasta el Consejo Nacional Electoral para inscribir su aspiración. Así arranca la campaña por la primera magistratura del país. Tenemos el análisis. Ustedes además acaban de ver, candidato opositor, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, que también se postula por esta carrera presidencial. Ese panorama lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Perú por la precariedad en el sistema de salud pública. Esa es la razón de la protesta de 48 horas de médicos y enfermeras en todo el país. Denuncian un total abandono del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra en Colombia, y allí reflexiona de democracia, de derechos, pero de otras naciones. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Ginebra. En el mundo hay 150.000 armas nucleares. Esa cifra histórica fue revelada por el secretario general de la ONU en Ginebra y evidencia el fracaso en los objetivos de desarme y control de armas en el globo. La pregunta es, ¿no fue suficiente con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues parece que no. Veremos qué dice un experto en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero. Es noticia Venezuela en medio de un festivo ambiente. Partidos que integran el Gran Polo Patriótico, una multitudinaria movilización, respaldó la inscripción de la candidatura a la reelección por el presidente Nicolás Maduro para el próximo 22 de abril. Durante la jornada, el presidente ratificó su compromiso, su lealtad con el legado del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez y con el pueblo de esta nación suramericana, con el pueblo venezolano. Vamos a revisar lo que sucedió durante esta jornada. Este martes, en compañía del pueblo chavista, el presidente Nicolás Maduro se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral para los comicios presidenciales del próximo 22 de abril. Se trata del paso que lo convierte en el candidato del bloque de varios partidos y movimientos revolucionarios. Me tocó venir ante ustedes a tomar la bandera de la revolución, a tomar el mando de la patria y a jurar ante ustedes: seré leal con el pueblo, seré leal con Hugo Chávez. Y hoy puedo decir, 5 años después, he cumplido mi juramento de lealtad con el pueblo. He puesto mi vida al frente de ese juramento de lealtad. Y aquí estoy de pie, más listos que nunca para las batallas que están por venir. El jefe de Estado entregó todos los documentos requeridos por el organismo, entre los que destaca su plan de gobierno para el próximo periodo presidencial, concebido como la continuación del anterior Plan de la Patria, ideado por el comandante Hugo Chávez. El programa incluye más de 30.000 propuestas recogidas en las asambleas populares de todo el país.
Uno de los puntos contemplados en el plan es la prosperidad económica de la nación, del cual Maduro aseguró que llevará al pueblo a vencer la guerra económica impulsada por Estados Unidos. Además, convocó a los diversos sectores del país a prepararse para neutralizar los planes desestabilizadores que pretenda ejecutar la extrema derecha con apoyo internacional. Vamos a prepararnos para el escenario más complejo y difícil. ¿Están de acuerdo? Vamos a prepararnos desde ya en la hipótesis de que al final los partidos de la derecha se arrodillen al mandato de Washington y tengamos que ir a una batalla definitiva por la paz en Venezuela, por la unión nacional. Vamos a prepararnos para derrotarlos en cualquier terreno. Justamente este martes, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, inició una visita por países de América Latina, con la supuesta idea de revisar las relaciones bilaterales con Ecuador, Colombia y Chile. Esta visita se produce poco después de la realizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a varios países de la región. Durante su gira, sugirió que se debe derrocar al gobierno de Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral, para este 22 de abril, 20.482.113 venezolanos podrán ejercer el derecho al voto. De este padrón, 107.804 son de las embajadas y consulados venezolanos en el extranjero. Y pese a la negativa de la llamada Mesa de la Unidad Democrática de no participar en este proceso de elecciones presidenciales, el exgobernador del estado Lara oficializó su candidatura esta noche ante el Consejo Nacional Electoral. En representación de Avanzada Progresista y otros partidos políticos, quedó oficialmente inscrita la candidatura del opositor Henry Falcón para comicios presidenciales del próximo 22 de abril. Entre 2008 y 2012, el dirigente fue gobernador del estado Lara. Y allí en el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad en términos electorales de esta nación suramericana, se mantiene nuestra corresponsal Madeleine García. Madeleine, te preguntamos cómo finalizó toda esta jornada. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues hace pocos momentos acaba de concluir las palabras de Henry Falcón luego de haberse reunido con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Allí pues hizo un pliego de peticiones luego de inscribir su candidatura para las presidenciales de este año, del 22 de abril. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo que entre las cosas que había propuesto, número uno era modificar la fecha del proceso electoral del 22 de abril y que fuese en otro momento, es decir, cambiar el cronograma electoral y que justo ese día donde se realizan las elecciones presidenciales pudieran hacerse las elecciones de los consejos legislativos regionales y municipales que están retrasadas en el país. También le pidió al Consejo Nacional Electoral que pudiese haber aquí una observación internacional amplia, que esté desde el primer momento del proceso electoral hasta que finalice, es decir, que no lleguen unas semanas antes, unos días antes, sino que esté desde la primera auditoría. Aquí se hacen 14 auditorías al proceso electoral, que va desde el software, desde lo más sencillo, Tatiana, hasta la transmisión de datos. Así que él ha pedido observación internacional de Naciones Unidas. Esto ya está previsto, además, porque fue uno de los puntos del acuerdo de República Dominicana. Queremos recordar esto y precisamente el presidente Nicolás Maduro hoy, dirigiéndose a la militancia chavista, luego de inscribirse, dijo que habían garantías internacionales, nacionales y electorales para que participara la oposición e incluso la observación internacional tal cual se había acordado en República Dominicana. Otro de los puntos que dijo Henry Falcón era que ya la abstención a la que han llamado
otros de la oposición venezolana no llevó a nada, porque la mayoría de las gobernaciones están en manos del gobierno, también de los alcaldes están en manos de gobiernos, así que dijo, en ningún momento nosotros hemos pensado en desistir de estas elecciones, pero si no se cumplen lo que nosotros estamos exigiendo, que no podemos seguir en este proceso electoral, así lo advirtió. Dijo también Henry Falcón, Tatiana, que había pues otra parte de la oposición que había llamado a la violencia y que esta violencia tampoco había dejado nada, no había avances en el país, había muertes, había dolor, hay heridas, y que aquellos que piensen que con una intervención militar y soluciones desde afuera se iba a mejorar el país, pues estaban realmente equivocados. Así concluyó pues esta presentación a la prensa nacional e internacional. Dijo que no iba a responder ninguna pregunta, sino hasta el día de mañana en rueda de prensa nacional e internacional, pero básicamente los puntos más importantes fueron eso, y sobre todo el tema del cambio del cronograma electoral y modificar la fecha del 22 de abril. Él espera pues que puedan atenderse estas solicitudes, estas exigencias por parte de su candidatura. Y por supuesto el presidente Nicolás Maduro hoy en la tarde se inscribió, lo hemos visto, lo has informado, aquí fue postulado por 9 partidos políticos y fue acompañado por la militancia chavista hasta este mismo lugar donde nos encontramos en estos momentos hablando contigo, el Poder Electoral. Tatiana. Así comienza la carrera por la presidencia para el próximo 22 de abril, según el calendario del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Madeleine, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches, Madeleine, gracias. Vamos de inmediato con el análisis. Todo este contexto, esta coyuntura, por supuesto que la profundizamos. Para ello nos ayuda Bruno Sgarsini, integrante de la organización Misión Verdad, investigador, analista político argentino. Bruno, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos. Y bueno, y después de ver lo que fue la presentación del día de hoy con una candidatura del chavismo, con una candidatura de oposición y varias candidaturas que van también a este proceso electoral. Y hay un primer análisis que hay que hacer, es que la oposición venezolana no está actuando como bloque, como en pos del boicot electoral, como había planteado en el comienzo de este proceso electoral en la convocatoria. Se le desmorona esa matriz de opinión, que no irían a las elecciones porque no tenían garantías. Básicamente lo que vemos ahora es una división de una parte de la oposición, de una fracción de la oposición, 3 partidos, el MAS, COPEI y Avanzada Progresista, que presentan a Henry Falcón como su candidato, mientras que el resto de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, hablamos del G4 principalmente, esos 4 partidos, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que no presentan candidatos, y vemos la ausencia significativa de personajes como Henry Ramos Ayub, y la presentación de esta propuesta de no ir a elecciones por parte de la semana pasada de dirigentes de tercera o cuarta línea. Ni siquiera Ramos Ayub comunicó que no van a ir a elecciones. Y vemos ahí la división clara entre los que se están plegando al llamado de Estados Unidos y del Grupo de Lima para no participar en las elecciones después de haberla pedido por varios meses. Durante el 2017 la oposición protestó a favor de adelantar las elecciones, hacer elecciones generales, ahora no está de acuerdo. Y después de que el presidente Rodríguez Zapatero, el mediador de los diálogos de República Dominicana, y el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, comunicaran que el acuerdo que se había llegado era el 22 de abril con las garantías que está dando el Consejo Nacional Electoral en este momento. Así que ese es más o menos el cuadro, el panorama que tenemos hoy por hoy. Un panorama en el plano latinoamericano en donde debemos incluir la gira de Thomas Shannon que comenzaba esta jornada. Y Thomas Shannon, Rex Tillerson, cuando vemos los momentos de la gira, claramente están ejerciendo presión sobre la oposición venezolana para que no se presente, pero también buscando fortalecer alianzas. Y veamos la gira también hacia dónde va: Perú, Colombia, Ecuador, Chile. Es decir, que se intenta también utilizar a algunos países como mediadores, o posicionarlos como mediadores e intentar alejarlos del bloque bolivariano que se armó a partir del ALBA, a partir del CELAC,
de la CELAC, perdón, a partir de UNASUR. Estás hablándome particularmente de Ecuador, que mantiene una sana relación Venezuela-Ecuador en términos diplomáticos. En términos diplomáticos, la relación de Ecuador y Venezuela continúa en una buena sintonía. Ecuador se ha pronunciado a favor de la cumbre, a favor de la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas. Sin embargo, se abstuvo en la votación de la OEA respecto a condenar el adelantamiento de las elecciones, y Tomás Llanon evidentemente quiere persuadir a Ecuador para que juegue un papel de mediador respecto a Venezuela. Claro, así están las cosas. Ahora, a nivel interno, te quiero preguntar, Bruno, los desafíos para el chavismo de cara al próximo 22 de abril. Hay una compleja situación de guerra económica, la mayor parte de ella inducida. Está bien claro el diagnóstico, si se quiere. ¿Cuál es ese desafío en adelante? Bueno, nosotros venimos de un ciclo de la muerte de Hugo Chávez, un ciclo político de alta inestabilidad política, donde tenemos 2013 la deslegitimación del presidente, 2014 la salida, 2015 un boicot y la promoción de la escasez de alimentos, 2016 la promoción de saqueos por parte de alcaldías de oposición, y 2017 un año complejamente complicado en lo social y en lo económico, que derivó en el ciclo de protestas más violentos que se han vivido en los últimos años en Venezuela. Es decir, a partir de la constituyente vemos que el ciclo político ha ido estabilizando. Con esta es la cuarta elección, y que esta elección viene a cerrar un ciclo político y a estabilizar la presidencia, es decir, la legitimidad de la presidencia y la fuerza que pueda tener la presidencia. Así lo ha planteado el presidente Maduro. Si bien esto es cierto, eso se tiene que trasladar, y eso es lo que plantea el chavismo en su propuesta, hacia adentro del país en cuanto al orden y a la gobernanza en el tema económico. Y ahí creo yo que el principal punto que quiere armar el chavismo, a partir de cerrar el conflicto político y a partir de estabilizar institucionalmente todas las instituciones que salieron de la Constitución del 99, es la disputa por la moneda, es la disputa por el abastecimiento, es la disputa por la salud, y tiene todo que ver con el último lanzamiento que hizo el presidente respecto al petro. Es decir, el ataque más agresivo que ha habido en estos 5 o 6 años es contra el bolívar. Y el presidente está hablando de restituir el referente monetario a través del petro para sortear las sanciones financieras y también para abrir revitalizar el mercado interno respecto a través del petro, como un elemento que se complemente con el bolívar y ancle y recupere económicamente progresivamente la situación interna del país. Una estrategia que ha salido bastante bien hasta este momento, y si así auguran los expertos económicos, pues seguirá muy bien, porque hay otras naciones a nivel internacional, estamos revisando, que ven muy de cerca cómo funciona la estrategia del petro para asumirla. Lo han dicho varios de los presidentes en otras latitudes. Irán, Turquía han hablado de eso, China, Rusia. Bueno, es una política totalmente novedosa, es una política en donde no obliga a que una moneda esté anclado en el dólar, es decir, que no obliga a que uno esté constantemente recibiendo préstamos en dólares, que es un mecanismo de presión que ejercen los bancos y también de control, y es un mecanismo de autonomía. Es decir, el plan económico del gobierno, los 15 motores, ahora hay un motor nuevo con respecto a la minería de otras monedas, de criptomonedas, plantean que el país vaya defendiéndose por sí mismo dentro de una economía endógena que produzca sus propios bienes y servicios y que vaya estabilizando situaciones muy complejas que atraviesa el venezolano medio respecto a la situación alimentaria, respecto a la situación sanitaria, que tienen mucho que ver con el bloqueo. El bloqueo financiero tiene más de 2.000 millones de dólares retenidos del Estado venezolano en cuentas internacionales, persigue a la principal fuente de ingresos de Venezuela, PDVSA, particularmente para que no restablezca su cuota de producción, pero tampoco para que pueda enviar su crudo, y se adelanta a una cuestión que está amenazando a Estados Unidos, que es el embargo petrolero anunciado por Rex Tillerson.
Claro, eso fue lo que planteaba con miras a tratar de bloquear el anuncio que más adelante hizo el Consejo Nacional Electoral, que habrían elecciones el 22 de abril. Hablemos ahora del plan de gobierno del presidente Maduro como aspirante a la reelección. Lo entrega ante el Consejo Nacional Electoral y si lo revisamos, incluso desde el llamado Plan de la Patria, que es el legado del comandante Chávez, a lo que presentará en este caso, para ser bien específico, Henry Falcón, desde la oposición. Veremos las dos orillas totalmente opuestas de los modelos de país que se enfrentarán el próximo 22 de abril. Hay que ser claros respecto a la situación en la que está hoy Venezuela. Hoy Venezuela tiene unas sanciones financieras que son prácticamente un grillete a su futuro. Es decir, las sanciones están armadas de tal manera que usted, si quiere tener una política autónoma, en cierto punto, tiene que seguir una serie de dictados. Es decir, si el día de mañana Henry Falcón ganara las elecciones, para que a Venezuela le saquen las sanciones y le den dinero, tiene que seguir un plan de ajuste económico impuestos desde afuera. Esto no lo digo yo, lo dicen incluso economistas cercanos a la oposición, que incluso llaman a una intervención armada. Hablamos de Ricardo Hausmann, de la Universidad Harvard, cercano al Bueno, Fondo él mismo Monetario. habló de el dinerito que está listo por parte del Fondo Monetario Internacional. Claro, con Lorenzo Mendoza, un gran empresario venezolano que tiene una gran porción del mercado alimentario. Es decir, las sanciones prácticamente en un gobierno opositor plantean una serie de medidas de ajuste inmediata. Por parte del chavismo, la contraposición es armar un país que sea viable, una nación que sea viable en este contexto, que no esté amarrada, que pueda disponer de sus recursos para generar calidad de vida, pero también para defenderse, porque Venezuela está en el centro de hoy por hoy de una competencia geopolítica entre grandes potencias que no le está permitiendo ni siquiera desarrollarse en este momento, porque las sanciones son un límite a cualquier tipo de desarrollo, pero ni siquiera le permiten construir un país. Y ahí está la cuestión. Es decir, el plan de gobierno a través del Petro, que es abrirse de todo el sistema financiero internacional, es plantear un país que sea viable a 10, 20 años y que abra la discusión sobre los temas de fondo del país, que en los últimos 5 años por el conflicto político se han retraído porque estamos en una guerra sin cuartel. Es decir, el país está enfrentado al principal hegemón de este continente, que es Estados Unidos. Entonces, eso permite ganar tiempo para discutir el plan de fondo, que era lo que planteaba Chávez. Es decir, ¿qué quiere hacer Venezuela? ¿Qué quieren hacer los venezolanos para tener una vida, por lo menos digna o por lo menos propia, que elijan su propio destino, el que quieran elegir, por el camino que quieran ir, que hoy por hoy no se lo impiden por todas las maneras posibles? Pero que sea el gobierno y en este caso particularmente el pueblo el que decida cuál es el futuro que anhela. Exactamente. El tema es que hoy por hoy vemos que el gobierno ha estado en los últimos 5 o 6 años lidiando con un conflicto de alta intensidad y voltaje político que ha desviado la atención de problemas también que tienen que ver con la administración y para afrontar mejor este momento político. Lo ha dicho el mismo presidente Maduro, poniendo como ejemplo lo de PDVSA, es decir, el tema de la corrupción, el tema de arreglar algunas distorsiones que están generando problemas graves, es decir, ir hacia los problemas medulares, ordenar, generar un orden, generar una gobernanza, que todo eso se puede hacer si se cierra este ciclo de alta inestabilidad política a través de unas elecciones y sin ir hacia la medición de fuerza, que es lo que propone hoy por hoy la propuesta política al ir al boicot electoral de estos sectores que antes pedían el adelantamiento de elecciones. Entre líneas es medirse quién tiene más fuerza, y entre medirse quién tiene más fuerza hacia lo interno del país, es decir, promover un conflicto bélico, no gana nadie, porque no ganan ni los opositores, ni los chavistas, ni los independientes, ni nadie de los que vivimos aquí, sino que es llevar este conflicto hacia lo electoral, que es donde se dirimen todos los conflictos políticos que hay en los últimos años. Como debe ser. Con esta reflexión te quiero despedir. Escuchando atentamente el discurso de Henry Falcón, hace solamente minutos lo transmitíamos a través de la pantalla de Telesur,
planteaba el diagnóstico del país y lo hacía ver como un verdadero fracaso, como si el chavismo hubiese realmente fracasado. Yo me preguntaba si realmente ese había sido el objetivo de la oposición para venir ahora a estas alturas a decir que había sido un fracaso, para no reconocer nada de las cosas maravillosas y buenas que se ha hecho por el pueblo en esta nación suramericana. Bueno, Henry Falcón recoge una serie de acciones que ha tomado la oposición, que es cuando la oposición gana una institución, es decir, la Asamblea Nacional, en vez de dialogar con el gobierno, se dedica a buscar a dar un golpe. En un año intenta 2 veces hacer una destitución del presidente, en vez de discutir sobre los temas que había que discutir en ese momento, que era el abastecimiento de alimentos, sobre todo las colas. Había llamado a resolver el tema de las colas, pero hay otro tema fundamental, es decir, la oposición se basa en algo que se promueve de afuera a través de las sanciones, que es el colapso del país. Es decir, que nada funciona. Esto lo dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en una conferencia de prensa con periodistas. Es decir, las sanciones están funcionando porque están llevando a un colapso económico al gobierno de Venezuela. Es decir, que cualquier discurso que se tenga en este momento político tiene que ir a lo medular, que es cómo se atiende que eso no suceda y cómo se atiende que haya un consenso nacional contra las sanciones. Es decir, que las universidades que presentan una realidad bastante maniquea, que los políticos que presentan una realidad también maniquea, que los formadores de opinión que también presentan otra realidad maniquea, se junten y se opongan a las sanciones y al bloqueo financiero, porque eso es lo que está agravando una situación que si a Venezuela le prestaran dinero, por ejemplo, podría estabilizar todo, pero lo que pasa es que el poder real no quiere que en Venezuela se estabilice nada y que el proyecto político del chavismo que abrió Hugo Chávez, que había generó una base de derechos importante, se vaya y quede como una mala referencia para el resto del continente, claro, y para el resto del mundo. Que generó un amplio bienestar social, a lo que el presidente Nicolás Maduro decía esta jornada, ese bienestar social que debemos recuperar y fortalecer, ¿no? Es parte de la línea de la campaña que veremos ya en adelante, porque muy pocos días de la campaña para el 22 de abril. Con eso te despido, muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer, buenas noches, muchas gracias. Muy bien, regreso con ustedes a la mesa para compartir a manera de síntesis 2 informaciones que dan cuenta de estos hechos registrados durante la jornada desde el mediodía, tiempo local en esa nación latinoamericana. La primera: el presidente Nicolás Maduro formaliza su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. El mandatario aspira a la reelección para el periodo 2019-2025, agradeció el apoyo del pueblo, aseveró que juntos vencerán la guerra económica, un tema que ya hemos discutido con nuestro invitado. El segundo titular, opositor venezolano Henry Falcón, formaliza candidatura presidencial. El opositor venezolano inscribió este martes su candidatura ante el CNE para las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Falcón acudió ante la autoridad para formalizar su candidatura, quien contó con el respaldo de partidos Avanzada Progresista, el Movimiento Socialismo Más, COPEI. Asimismo, el exgobernador del estado Lara presentó ante el Poder Electoral su programa de gobierno. Información que ustedes encuentran muy detallada en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Perú, por la precariedad en el sistema de salud pública. Esa es la razón de la protesta de 48 horas de médicos, enfermeras, del sistema de salud en todo el país. Denuncian un total abandono del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí ven ustedes las imágenes, se encuentra en Cartagena, Colombia, que desde allá ha reflexionado de democracia y de derechos, pero no de su país, sino de otra nación. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia.
Noticia Perú, el gremio de médicos inició este martes un paro nacional de 48 horas para exigir atención a las precarias condiciones del Sistema Nacional de Salud. Desde Colombia, en donde se encuentra en visita oficial, el presidente de esta nación, Pedro Pablo Kuczynski, no se refirió a esta crisis de la salud, pero eso sí, dio lecciones de democracia a otros gobernantes. El resultado fue una verdadera avalancha de críticas. Para el Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú, el paro es una medida de fuerza para evidenciar las pésimas condiciones de trabajo, la falta de infraestructura hospitalaria, de equipamiento y de medicamentos e insumos. A esto se le suma la falta de contratación de profesionales médicos y el estancamiento de los salarios. El secretario general del sindicato, César Portela, denunció que el Seguro Social presenta una privatización encubierta con el alquiler de equipos médicos a través de las famosas tercerizaciones. Por ejemplo, se prefiere alquilar un tomógrafo por miles de soles cuando por el pago realizado por un año se podrían comprar hasta 3 equipos. Nosotros tenemos 4 puntos importantes. El primer punto es en defensa de la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Estamos en contra del intento de privatización de la seguridad social. El segundo punto es una lucha frontal contra todo tipo de corrupción, ya sea externa o interna. El tercer punto es mejores condiciones laborales para dar una mejor atención a nuestros pacientes que así lo meritan. Y el cuarto punto es una nueva escala salarial que hace 4 años no tenemos nosotros ningún incremento en los salarios. Los médicos advirtieron que si el gobierno de PPK no atiende a sus reclamos, iniciarán una huelga nacional indefinida desde el 12 de abril próximo. Hasta el momento, la respuesta del presidente no llega. De visita oficial en Colombia, en su agenda hay otros asuntos y no son los de su país. En Twitter, PPK dijo: Venezuela está pasando por un momento terrible y tenemos que ver cómo los países de América que comparten valores democráticos pueden ayudar a esa nación. Luego de este mensaje, el mandatario fue objeto de una avalancha de fuertes críticas del pueblo peruano, que reclamó su actitud cínica al intervenir en asuntos de otras naciones y no atender a los problemas de su país. Uno de los usuarios escribió: usted es un presidente del Perú y se debe a los peruanos tantos problemas de infraestructura, salud, educación, seguridad y corrupción. Primero solucione nuestros conflictos y de ahí vea al exterior. Otro ciudadano expresó: usted, hablando de democracia, ¿sabe qué es? ¿Qué significa y cómo se le respeta? Qué pena que termine sus días siendo uno de los peores presidentes de los últimos 100 años. Recordemos que el gobierno peruano también está a la cabeza del Grupo de Lima, bloque conformado por países con gobiernos de derecha, algunos de ellos de facto, como el caso de Brasil, y cuya agenda es intervenir en los asuntos internos de Venezuela. En ese contexto se da este paro nacional, es en todo el país, de 48 horas de médicos y enfermeras de la salud pública. Vamos hasta Lima con Jaime Herrera para que nos cuente cómo finalizó esta jornada. Jaime. Muchas gracias por el pase. En efecto, el día de hoy se inició una jornada de protesta de 48 horas de los distintos gremios de trabajadores médicos y asistenciales del Seguro Social, de los hospitales de salud. Cabe indicar que aquí los hospitales públicos se dividen en aquellos que son administrados por el Ministerio de Salud y que tienen un costo en cuanto a sus prestaciones, pero también están los del Seguro Social, que se subvencionan con los aportes obligatorios mensuales de los trabajadores tanto públicos como privados. Cabe indicar que estos son los que se encuentran en esta jornada de paralización. ¿Qué es lo que demandan? Son 4 puntos esenciales. El primero es que están en contra de las políticas privatistas que se vienen dando desde hace algún tiempo y que, según aseguran los médicos y los distintos gremios de este sector, se están desviando recursos en millones hacia clínicas privadas, establecimientos privados, y no invirtiendo en la mejora de la infraestructura, en la mejora del equipamiento de estos hospitales, pero además tienen un déficit importante de personal que no logra cubrir las expectativas de los pacientes. Inclusive hay estancadas citas en más de 4 millones al año y 90.000 cirugías son prácticamente aplazadas debido a la falta de personal, a la falta de equipos. El segundo punto es una lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque manifiestan que incluso gran parte de los recursos
que son entregados a este sector se pierden en distintos actos de corrupción que hasta el momento no son investigados y que tampoco son denunciados, pese a que ya han dado ellos, los mismos jefes de los cuerpos médicos de estos hospitales, cuenta de lo que viene ocurriendo. El tercer punto es justamente la implementación de estos hospitales, y un cuarto punto, dan a conocer de que los salarios tanto de los médicos como de los distintos trabajadores se encuentra estancado hace 4 años y que requieren que por lo menos se aumente esta escala salarial que permita a muchos trabajadores poder cubrir lo que es la canasta básica familiar. El día de hoy las manifestaciones se dieron en los distintos hospitales y centros de salud. Ellos marcharon hacia el local principal de la Gerencia de Salud en Lima. Lo mismo pasó en otras provincias del país, y para mañana tienen previsto también actividades de igual forma. Pero lo que están diciendo es que si no tienen una respuesta inmediata con por lo menos la intención de un diálogo para solucionar estos 4 puntos principales, lo que podrían hacer en las próximas semanas es iniciar una huelga nacional indefinida. Según el gremio médico, por lo menos, ellos dan a conocer que en un 92% han acatado la huelga de 48 horas, pero también señalan que los servicios de emergencia, de hospitalización y de cirugías también de urgencia no han paralizado esto como parte de la responsabilidad que tienen como médicos. Con esta información volvemos con Es Noticia. Gracias, Jaime. Ahí está el panorama con todos estos insumos para el análisis. Jaime, gracias. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Lazo Valdivia. Él es coordinador nacional del Foro de Salud. También está desde Lima. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señorita. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. La primera pregunta que tiene que ver con todo este diagnóstico, incluso escuchando atentamente a nuestro corresponsal en Lima, es: esta crisis de la salud, vemos que es muy profunda, de la salud pública, ¿es intencional? ¿Gobiernos de turno la han dejado en el abandono por alguna razón? Así es. No solamente es respecto al sistema de salud, porque acá en el Perú hay varios subsistemas. No es un problema del sistema del seguro social, del salud como se denomina, sino también de todo el subsistema. Otros subsistemas como por ejemplo el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, que también manejan parte del sistema de salud, están en una severa crisis por falta de recursos en general, recursos de infraestructura, recursos de equipamientos, insumos de laboratorio, medicamentos, recursos humanos propiamente. Ante la imposibilidad de eso, la población obviamente está desatendida, ¿no?, sin tener una capacidad de atención a toda la demanda que existe. Yo a eso le llamo una suerte de perversidad. Hay una intencionalidad, como usted lo ha señalado, porque justamente se desatiende el sector público en todos sus subsistemas, pero el dinero fluye hacia el sector privado cuando se compran servicios vía tercerizaciones, compra de servicios o estas famosas asociaciones público-privadas. Ahí hay una intencionalidad, ¿no? Yo desabastezco el sistema público queda insuficiente para poder atender a toda la población, y ante la exigencia y la demanda de la población se recurre a la compra de servicios de terceros, de privados, ¿no? Y esa es una manera de cómo hacer fluir dinero público, ¿no?, hacia el sector privado. Ahí claro, hay muchos intereses en juego, obviamente. Claro, le entiendo. Ahora, ¿los pacientes lograrán llegar al sistema privado de salud? Es algo que sucede no solamente en Perú, lo hemos visto también en Chile, en Colombia, y la verdad esa palabra que usted plantea, ¿cómo lo califica? Es real, es perverso. En el caso de Perú, los pacientes que no logran, que son sacados del sistema de salud público, ¿logran pagar el sistema privado de salud para que los atiendan como se debe, dignamente? No, yo le doy algunos números. El Perú, en el gobierno anterior al de PPK, teníamos 17 millones de personas que estaban en el seguro SIS. Un seguro pobrísimo, con poca cobertura, no llegábamos ni a los $30 por persona. El seguro de salud, del que estamos hablando, que están en huelga hoy y mañana, en paro, que tiene 10 millones de pobladores asegurados, ¿no? Los derechohabientes directos y sus familias, son 10 millones. Sin embargo, en este subsistema del MINSA, donde está el aseguramiento del SIS, hay un 30% de la población que no tiene acceso a los servicios.
Y eso es una cifra que el propio Ministerio de Salud lo da. A nivel nacional, en las regiones, hay 30% de la población que no tiene acceso a los servicios, por múltiples razones, y la principal, el tema económico. Porque el aseguramiento no garantiza una atención a todos, por la poca cobertura que tiene en términos, por ejemplo, de recursos humanos. En un establecimiento del primer nivel de atención, no puede haber un médico o 2 médicos que atienden solo máximo 20 pacientes, ante una población que puede, en la comunidad, que puede alcanzar los 20.000, 30.000 pobladores. Obviamente, la demanda no va a ser satisfecha. Ese embalse no es atendido. La población intentaría, ¿no?, como usted más o menos lo planteaba, al sector privado. Sin embargo, el problema es el gasto de bolsillo. La gente no acude al sector privado. ¿No? Mucho del gasto de bolsillo, por ejemplo, es respecto a medicamentos. La gente se automedica, ¿no? Ellos buscan bajo una experiencia o un comentario de un familiar o de un vecino o de una vecina o al propio persona que atiende en las farmacias, en las boticas, y le orientan a comprar un medicamento. Claro, y no acuden al sector privado porque evidentemente el bolsillo no les da para eso. Ese es el asunto tan perverso del sistema que se ha planteado. Una pregunta para salirme un poco de la situación que evidentemente genera tantas preocupaciones para el pueblo peruano, es política. Para el caso particular del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en campaña promete un mejor sistema de salud, salud para todos. Hemos visto que en esta jornada ni siquiera habla del tema, habla de otros asuntos como por ejemplo de los internos de Venezuela, y también hemos visto cómo le han respondido. Pero más allá de eso, ¿cuál es la razón de que la gente realmente siga creyendo en la época electoral que alguien con la misma línea política de los antecesores va a resolver un asunto tan complejo como la crisis de la salud en Perú? Bien, la situación por la cual PPK ganó, Kuczynski ganó, fue la negación a que Keiko Fujimori gane. O sea, el rechazo fue contra Keiko, no a favor de PPK. Esa tendencia le favoreció. El no a Keiko favorecía el que PPK pueda ganar. Pero al ganar, él se comprometió a muchas cosas, obviamente falsas, compromisos falsos, como el tema de salud, de querer incrementar el 0.5% del PBI al año para poder alcanzar promedios sudamericanos o latinoamericanos. Eso no ha cumplido nada ya en 2 presupuestos que estamos recorriendo y lamentablemente la situación sigue igual. ¿No? Ahora, obviamente PPK puede plantearse ahora muchas cosas, sin embargo, en el medio interno, en la parte interna del país, en la política interna, está con muchísimos problemas. Los problemas de corrupción que lo cruzan a él mismo como persona, como presidente y como exfuncionario del Estado en diferentes gobiernos, y que lamentablemente está atravesando toda América Latina, ¿no?, con el tema esto del abajato. Acá en Perú hay muchos políticos que están involucrados y que justamente el día de hoy Barata, ¿no?, ha estado exponiendo, hoy y mañana, ¿no?, tiene el interrogatorio del fiscal peruano para poder definir cuál ha sido el nivel de involucramiento de diferentes políticos del Perú, en este caso del abajato. Luis, me queda una pregunta por hacerte en este panorama que bien nos has explicado para entender qué es lo que pasa en profundidad, por qué ese paro de 48 horas de los médicos del Seguro Social. ¿Hay alguna institución del Estado, alguna organización del Estado que realmente se preocupe, que busque salidas a una situación tan compleja? No, la verdad no. O sea, yo creo que la sociedad civil sí tiene una mirada alternativa, ¿no? Foro Salud, nuestra institución, es una institución que está en todo el país, son los foros regionales, que es de la sociedad civil, hace fuerte incidencia, pero lamentablemente no somos decisores, ¿no? La política corre por los decisores y eso es también toda una amalgama. En el Perú hay una segmentación total del Estado, ¿no?, con los gobiernos regionales, donde los gobiernos regionales autónomamente pueden desarrollar cualquier política a su criterio, porque no hay rectoría. Por ejemplo, en el caso del sector salud, no hay rectoría de parte del Ministerio de Salud. Cada sector o subsector puede hacer lo que considere más necesario. Es por eso que al final la cobertura que se tiene que brindar, la atención que se tiene que brindar a la población como derecho, no se brinda. Ahora, el presidente, a través de su ministro de Salud, se ha planteado hacer un pacto por la salud.
lamentablemente un pacto que no tiene contenidos, es un listado de 3 ejes, un listado de alrededor de un promedio de 4 o 5 puntos por eje, pero que no tiene ningún contenido en el sentido cuáles son los compromisos reales para solucionar la problemática de salud de la población. Estamos viendo problemas gravísimos con el tema de tuberculosis, estamos viendo problemas gravísimos con el tema de las personas que sufren VIH-Sida y lamentablemente no se da respuestas concretas al respecto. Son solamente ofrecimientos y ofrecimientos en este pacto que, es cierto, recién ha entrado el ministro hace un mes, pero hubiéramos esperado unas respuestas más concretas respecto a los planteamientos y compromisos que el Ministerio de Salud, a nombre del gobierno, está planteándole al país. Porque no es Aforo Salud, somos una parte de la sociedad en conjunto, pero al país le debe una respuesta cómo se va a solucionar los problemas de salud. Hay un fortísimo maltrato en general a los trabajadores de salud. Las formas de empleo, las formas como son remunerados, las condiciones laborales de los propios trabajadores de salud son gravísimas, ¿no? Los niveles de contaminación de los propios trabajadores por problemas de fallos en la bioseguridad son graves. Yo me imagino que los médicos y los profesionales de salud, ¿no?, del Seguro Social, tienen problemas similares a los que tiene el MINSA. Se requeriría una intervención, por ejemplo, de Su Salud, que es un órgano de fiscalización y control, pero obviamente sabemos que Su Salud también está articulado al propio MINSA, depende del propio MINSA, a pesar de que tiene que hacer tareas de supervisión en todos los subsistemas. Mientras tanto, el pueblo permanece en el abandono por parte del Estado, quien es por Constitución el que le corresponde atender la situación de salud para todo el pueblo peruano. Luis, muchas gracias por ese análisis. Sí, dígame. Sí, como le digo, hay un abandono, ¿no?, en el sentido que no se cubre totalmente, ya le mencioné, hay un 30% de la población que no está siendo atendida de regular, siempre ocurre eso. Actualmente hay una política de excluir millones de personas, estamos llegando ya a más de 1 millón de personas excluidas oficialmente del aseguramiento, del SIS, simplemente porque están cumpliendo una norma que indica que aquella persona que gana más de 9 soles sea retirado del SIS. O sea, aquellas personas que ganan 272 soles se les considera que ya no son pobres. Para ser considerado del SIS tiene que demostrar la persona que es pobre. A esos niveles de indignantes llega la política a veces y la tecnocracia que cree que inventando una línea de pobreza puede definir quién puede tener salud y quién no la va a tener. La forma en que cambian, las fórmulas que cambian para que esas decisiones se tomen. Luis, gracias por ese tiempo para Noticia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a usted. Ahí está ese panorama, razón por la cual hay 48 horas de un paro. Si no se atiende toda esta situación, que va mucho más allá de un asunto salarial, irán a un paro indefinido. Evidentemente, ¿quién sufre? El pueblo, porque no tiene salud y porque en los momentos en que más lo requieren se encuentran en huelga. Es una situación muy complicada. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Ginebra, ahí tenemos las imágenes. En el mundo hay 150.000 armas nucleares. La cifra fue revelada por el secretario general de la ONU en Ginebra y evidencia el fracaso en objetivos de desarme y control de armas en el globo. La pregunta es, ¿acaso no fue suficiente con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues parece que no. Tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Ginebra, la ONU habla de un mundo libre de armas nucleares y las potencias se siguen armando. La aspiración se queda en palabras ante las acciones de naciones como Estados Unidos e Israel, que creen que así el mundo es más seguro. En una sesión de la Conferencia de Desarme de la ONU, Antonio Guterres se refirió a los altos niveles de proliferación de armas nucleares en el mundo. Las armas son vendidas y comercializadas como bienes ordinarios de consumo, y los tabúes alrededor del uso de armas químicas y pruebas nucleares son repetidamente cuestionados. Enfrentando una situación tan deteriorada,
La comunidad internacional necesita urgentemente una nueva visión de desarme y de control de armas. Guterres aseguró que impulsa un proyecto de agenda de desarme global, cuyo objetivo es restaurar el papel de desarme como un componente integral para mantener la paz y la seguridad internacional. Estimó en más de 1.5 billones de dólares el gasto militar anual en el mundo. Las 150.000 armas nucleares señaladas por la ONU estarían en manos de los siguientes países: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte. A pesar de las aspiraciones de la ONU por desarmar el mundo, la última década presenta un crecimiento descontrolado de armas nucleares. En septiembre de 2017, 51 países firmaron el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, pero ninguno posee este tipo de armamento. Países como Israel, Pakistán, la India y Corea del Norte no solo no han firmado el tratado, sino que no han permitido la inspección sobre su arsenal. Otros países belicistas como Estados Unidos e Israel son señalados de utilizar su poderío nuclear para imponer con amenazas su visión hegemónica. La ONU advierte que las armas nucleares son las más peligrosas del planeta. Una sola puede destruir una ciudad entera, con la posibilidad de causar la muerte de millones de personas, poner en peligro el medio ambiente y afectar la vida de las futuras generaciones. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña John Sachs Fernández, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde el DF vía telefónica. John, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Preocupante esta cifra de 150.000 armas nucleares en manos de las mayores potencias del mundo, otras naciones que también comienzan a armarse. ¿Cómo lo debemos entender todos los habitantes del planeta? Bueno, estamos hablando de un proceso armamentista que está intensificándose. Últimamente, antes de salir de la presidencia, Obama dejó un programa a 30 años de construcción y modernización del armamento que tiene Estados Unidos. Cuenta con unas 4.500 armas nucleares Estados Unidos. Y las dos potencias que controlan el 95% del armamento mundial nuclear son los Estados Unidos y Rusia en estos momentos. Los dos pueden destruirse de manera catastrófica en la eventualidad de una guerra nuclear. Sin embargo, el negocio de la guerra nuclear, bueno, ya le dedica, Estados Unidos está alentando una carrera armamentista, una guerra fría, por cierto, con algunas potencias, especialmente Rusia, China, pero también entran en contradicciones crecientes con la Unión Europea. Entonces, el presupuesto para ese periodo es como de 1.2 billones de dólares. Billones en español son millones de millones, es decir, lo que en inglés llaman trillion. Es un gran negocio y no solamente eso, sino todo un amplio espectro de armas de transporte de estas ojivas nucleares. Entonces, sí, profesor, permítame le pregunto algo. Claro. Sí. Uno de los problemas y una de las grandes preocupaciones de este mundo, de la humanidad. Sí. Y le pregunto además por lo que hace la Organización de Naciones Unidas a través, por ejemplo, del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. ¿Esa aspiración se quedará entonces en retórica? Bueno, tiene bastante de importancia en el sentido de que se pueden hacer tratados y esos tratados son importantes para hablar el asunto, pero desafortunadamente ha habido un abandono de tratados fundamentales para disminuir el riesgo de guerra. Uno de esos tratados es el ABM, el Tratado
antibalístico, es decir, de prohibición de armamentos antibalísticos, de defensa antibalística. Ese tratado fue abrogado por Bush hijo en el año 2001 y firmada la abrogación en el 2002. Estados Unidos se retira e inmediatamente que se retira hay un aumento extraordinario de la venta de armamentos a todas las naciones que fueron llamadas socialistas. Y en estos momentos Estados Unidos tiene colocado en las fronteras cercanas a las fronteras de Rusia parte de su sistema antibalístico. Eso es muy amenazante. Imaginemos al revés, que Rusia colocara en Chihuahua y en Alberta parte de su sistema antibalístico. Imagínese usted la reacción de Estados Unidos. Ya tuvimos una crisis en 1962, cuando la Unión Soviética trató de reciprocar con Estados Unidos. Estados Unidos tenía en aquel momento colocados armamentos en Turquía, muy cerca de Rusia, y Rusia decidió también colocar armamentos en el Caribe, en Cuba. Y consecuentemente fue una reacción, casi tuvimos una tercera guerra mundial. Ahora el riesgo es mucho mayor porque se está alentando con fines de promoción del armamentismo una nueva guerra fría. Esa nueva guerra fría pasa el epicentro de la guerra fría de Berlín, la pasa exactamente a Ucrania. Entra a Ucrania, entra muy cerca de Rusia y la situación actual es sumamente peligrosa, mucho más peligrosa, dicen la mayoría de los analistas, que la situación que había en la primera guerra. Lamentablemente, fría, profesor, muy riesgosa. Claro, lamentablemente, incluso lo decíamos en titulares, y no habrá sido suficiente con la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica, con la Guerra Fría. ¿Qué más entonces tiene que suceder para que aprendamos las lecciones? Un placer y muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Gracias como siempre por acompañarnos en esos temas de análisis de coyuntura. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.